Muy buenas tardes. Somos el equipo número 1 del curso de Medicina de Trabajo de la Facultad de Medicina. Con esto hemos iniciado el Producto Integrador de Aprendizaje. Es de vital importancia el conocer qué es la medicina del trabajo. Pues bien, la medicina del trabajo es la especialidad médica dedicada al estudio de los accidentes y enfermedades que se producen a causa o consecuencia de actividades laborales, así bien como las medidas de prevención que deben de ser adoptadas para evitar o aminorar sus consecuencias. Hoy en día los gobiernos y las empresas invierten mucho dinero en la salud ocupacional. Su presencia dentro de las empresas es muy importante, ya que además de procurar el alto bienestar físico, moral y social de los empleados, también establece y mantiene un ambiente de trabajo positivo, saludable y seguro. También ayuda a la productividad, ya que si un empleado se encuentra ausente a causa de un riesgo de trabajo, disminuye la actividad laboral y con ello los ingresos. La empresa Grupo Trimex nace en 1995 tras la fusión de 4 de los molinos de trigo más importantes de la Ciudad de México. Se encarga de la elaboración de productos del trigo y sus derivados, además de la exportación de sus productos a Estados Unidos de América y Centroamérica. Actualmente, la empresa cuenta con 13 plantas a nivel nacional. 2 de estas se encuentran en Nuevo León, una en el municipio de Guadalupe y otra en el municipio de Monterrey. La planta localizada en Guadalupe cuenta actualmente con 145 empleados. Queremos agradecer de antemano a la doctora Francis Coral Zambrano Medina, médica especializada en medicina del trabajo, que actualmente labora en esta empresa, por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Muy buenas tardes, doctora. Gracias, muy amable. Podemos empezar con la entrevista. Bueno, hola doctora, buenas tardes, soy Mabel. Voy a comenzar haciéndole unas preguntas acerca sobre la prevención de COVID y sus estadísticas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las medidas que utiliza su empresa a modo de prevención? Bueno, nosotros tenemos varios tipos de métodos preventivos, desde filtros sanitarios a la entrada para el personal, así como filtros sanitarios antes de ingresar al área de proceso. Entonces, en todo momento tiene que sanitizarse, tomarse la temperatura y mantener la sana distancia. Aparte que son 3 turnos, entonces, por lo tanto, se minimiza el número de personas dentro del área de proceso, lo cual hace que no estén juntos ni en una misma posición todo el turno. Ok, muy bien. Y en caso de que existiera un caso, pues un probable caso de infección, ¿cuál sería el camino que tomaría? El camino que tomamos es hacer un cerco sanitario. La persona que es sospechosa se manda automáticamente cuarentena, se le toma una prueba. Hasta el resultado, esta persona permanece en casa y todos los contactos que estuvieron cerca también se van a cuarentena hasta tener el resultado. Una vez teniendo el resultado, si el sospechoso es positivo, realizamos pruebas a todos los demás. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con el tema de las STs. ¿Alguna vez ha aplicado alguna ST, ya sea la 2, la 7 o la 9? Sí, sí las he aplicado, muy seguido. ¿Cuáles ha aplicado recientemente? Pues la ST7 es la más común. Actualmente no he tenido ST9, afortunadamente. Espero que no tenga ninguna. Y pues las ST2 pues son las altas después de una ST7. Entonces, esas 2 son las que más se manejan. Ok, muchas gracias. Y continuando con exámenes de admisión y periódicos, exámenes médicos, perdón. ¿En su empresa suelen realizar exámenes médicos de admisión? Sí, a cada personal que va a ingresar se le tiene que realizar un examen médico de admisión y al tener el resultado se elabora un dictamen médico de aptitud. Si es apto puede ingresar, si no es apto no puede ingresar a la planta. Ok, muy bien. ¿Y los periódicos? Esos se hacen una vez al año, dependiendo el análisis de riesgo, de acuerdo a las actividades que se realicen, pues se determina el tipo de examen que se va a realizar una vez al año. Ok, ¿y cómo nos ha beneficiado eso? El ausentismo, aumentando un poquito la productividad, que hay menos faltas, hay menos personal que acude al IMSS, entonces tenemos menos, menos faltas en el personal. Ok, bueno, muchísimas gracias y a todo mi parte. Gracias.
No, sigo yo en cuanto a preguntitas así relacionadas a lo que ahorita mi compañera le preguntó sobre los estudios. Que bueno, ya mencionó que las sí, la ST9 pues casi no la ha aplicado o no ha aplicado, pero mi pregunta es en cuanto a estudios que se realicen, vaya, para el ruido, para cuestiones de algún daño auditivo que se realice a los trabajadores pues, por el uso de alguna maquinaria o alguna situación, vaya, sí, relacionada con el ruido. No sé si usted está involucrada en ese tipo de estudios que se le realizan a los trabajadores, vaya. Sí, debo estar involucrada junto al Departamento de Seguridad Industrial. El Departamento de Seguridad Industrial marca cuándo se va a hacer el estudio de ruido perimetral y nosotros, teniendo el estudio de riesgo y teniendo los resultados de ese estudio, determinamos cuáles son las áreas con mayor ruido y dependiendo de ese resultado nosotros mandamos al personal a realizar audiometrías para hacer un estudio más especializado enfocado a ese grupo de riesgo, por así decirlo. Oh, perfecto. Entonces, o sea, ¿como cada cuándo se realizan esos estudios? O sea, sí es como que con una fecha establecida. Sí, o sea, todo tiene que ser en base a las normas de la STPS y nosotros nos apegamos a esas normas y todo se engloba en los exámenes médicos periódicos. Cada año hacemos un análisis de riesgo de acuerdo a la norma. Lo que arroje el estudio, nosotros tenemos que implementarlo por medio de estudios médicos para comprobar si esos estudios están funcionando o no en nuestro personal. De lo contrario, teníamos que establecer medidas de control y prevención de enfermedades de trabajo. Perfecto, entonces, bueno, esto también es relacionado a lo mismo, o sea, también en cuestiones del, vaya, de neumología, hablando, o sea, de enfermedades respiratorias o de que se tenga en relación con el polvo que, bueno, como la empresa pues es sí, con un rubro de alimentos, no sé si tenga alguna situación en la que pues algún factor de riesgo que se involucre pues con algún accidente relacionado a enfermedades respiratorias o también qué tipo de estudios se realizan para que ustedes detecten ese polvo o esas partículas que están causando un daño o que puedan causar un daño. Sí, claro. Simplemente por el proceso en sí, porque nosotros elaboramos harina blanca, la harina blanca de Selecta, nosotros la fabricamos ahí en la empresa. Entonces, simplemente el hecho de que sea harina es un polvo. Entonces, hay ciertas actividades dentro de nuestro proceso que involucra que el personal esté directamente en contacto con ese polvo por más de algunas horas en específico. Entonces, tomando en cuenta ese factor de riesgo que es muy alto, nosotros tenemos que elaborar rayos X de tórax y espirometrías de control. ¿Cada cuánto los hacemos? Pues dependiendo de las actividades que se realicen en el año, pero pueden ser cada 6 meses hasta cada año. O si tenemos casos especiales en los que tenemos personal que es susceptible, podemos realizarlas hasta cada 3 meses, pero todo depende de la actividad que se realice. Oh, perfecto. Entonces, o sea, se puede decir que lo principal es como vaya, el polvo que se analiza es la harina en sí. O sea, no hay algún otro ingrediente que se relacione. Pues generalmente el proceso se divide en 3 partes. Uno es la resiva del trigo, y pues el trigo cuando llega como materia prima, pues trae fumigantes, trae otro tipo de polvos, inclusive trae tierra, ahí también se analiza por la parte de la descarga. Sin embargo, en el proceso no está el personal directamente en contacto con ese polvo, porque ese es un proceso automatizado por medio de elevadores que lleva a almacenar ese trigo, entonces ahí no hay contacto. Cosa contraria que cuando ya se está produciendo la harina y tienen que guardarla en unos contenedores gigantes que se llaman silos, ahí sí la harina se guarda y cada cierto tiempo esos contenedores se tienen que limpiar y el personal tiene que ingresar al silo para poderlo limpiar. Entonces, cada que ellos intentan limpiar alrededor, el contorno de ese silo, se libera polvo y ellos están directamente en contacto con ese polvo. Oh, perfecto. Entonces, bueno, ahora me voy a desviar un poquito por lo que mencionó sobre el que los trabajadores tengan que ingresar a limpiar y así, o sea, vaya a ese tipo de actividades que, pues bueno, pues nosotros no sabemos bien cómo se realizan.
¿tienen o sea, algún método ergonómico en el cual entonces el trabajador pueda ingresar fácilmente a esos contenedores y que... Sí, claro, Sí, o o sea, sea, para reducir el daño. de hecho, para nosotros eso se considera una actividad de alto riesgo. Simplemente por ingresar a ese silo, eso se considera una actividad en un espacio confinado, lo cual lo hace una actividad muy riesgosa. Entonces, tiene que cumplirse con un protocolo muy especial para que el trabajador pueda ingresar. Si las condiciones del silo, las condiciones de oxígeno y las condiciones de lo que es el elevador que los baja y el equipo de protección personal no están aptos, no pueden ingresar al silo. Inclusive si alguno se siente mal o no pasa el examen médico de aptitud antes de ingresar al silo, no pueden ingresar. Se detiene la actividad. Ok, perfecto. Y fuera del silo y de todo eso, ya con el personal que se encuentra, sí, vaya, o sea, vaya, que realizan alguna otra función, también se evalúan, o sea, en cuanto a algún método como el OWASP o el RULA o alguno así, en específico. Sí, de acuerdo para algún área. Todas las áreas se analizan, todas las áreas se tienen que analizar porque todos son riesgos diferentes, todos tienen actividades diferentes, entonces hasta los puestos administrativos los analizamos. Oh, perfecto. ¿Y cuál sería el método que usted dice que es como su base o su estándar en la que? El RULA. Oh, perfecto. Está padre. Bueno, pues de mi parte sería pues todo, doctora. Te dejo con mi otra compañera. Okay. Bueno, buenas tardes. Soy Sofía y voy a continuar con las preguntas. En cuanto a las instalaciones de la empresa, nos había mencionado que la empresa tiene más de 100 empleados. Entonces, dentro de las instalaciones, ¿se cuenta con alguna enfermería o con las herramientas adecuadas para poder dar atención médica en caso Sí. de un accidente de trabajo? Sí, contamos con todas las instalaciones. Tenemos un consultorio médico equipado completamente, aparte de que en ciertas áreas riesgosas tenemos botiquines especiales, camillas y tenemos aparte la capacitación a brigadas, que en caso de que no esté el médico de planta, puedan los brigadistas ingresar para dar los primeros auxilios en lo que llega la ambulancia y transporta al trabajador lesionado. Ok. ¿Y alguna vez se ha encontrado con un caso en el cual ha habido un accidente y no se han contado con las herramientas o medicamentos suficientes para dar la atención? No precisamente que no se cuente con los insumos. Me pasó que no estaba yo porque fue un accidente de noche y no sabían para dónde correr, como que tuvieron que hablarme a mí para que yo les dijera qué hacer en ese momento. Afortunadamente no fue un accidente grave, todo se pudo manejar tranquilo, pero sí, eso es como que lo que más he tenido. Ah, ok. Bueno, y en cuanto a programas de salud, ¿a los empleados se les suministra los elementos necesarios de protección personal? Y si sí, ¿cuáles son estos? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Como pues equipo de protección en caso de que sea necesario. Es que todo el equipo de protección personal que se brinde a un trabajador tiene que ser en base a la norma que se está evaluando. O sea, si es un equipo de protección auditiva, se tiene que hacer un estudio de ruido primero. Entonces, de acuerdo al estudio de ruido, de acuerdo a los decibeles que salga por encima, es el equipo de protección que se selecciona. Es decir, para la limpieza de los hilos tienen que usar una mascarilla o a veces una careta especial, pero depende del grado de oxígeno o del tipo de actividad que se va a realizar, es el equipo de protección que se le va a otorgar a ese trabajador. Ok, y la empresa se encarga de otorgarlo. Sí, la empresa se tiene que encargar de hacer el estudio, tener el resultado y en base al resultado todavía pedir el equipo específico para ese trabajador o para la actividad que se vaya a realizar. Ok, y por otro lado, ¿se cuenta con alguna estrategia de vigilancia como epidemiológica para poder implementar medidas de prevención para factores de riesgo que hay en la empresa? No como tal, nosotros seguimos la norma 030 en la que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de salud general. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que trabajar directamente con seguridad industrial para determinar, de acuerdo a los estudios de riesgo de seguridad,
nosotros hacemos planes de salud generales o anuales. Entonces, a esos anuales nosotros todavía le tenemos que agregar los planes de salud de atención, de primer nivel de atención, como cuáles, pues prevención de enfermedades crónico-degenerativas, atención a diabéticos, hipertensos, obesos, control nutricional, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de lo que es todo lo de seguridad, nosotros tenemos que implementar los controles preventivos que vemos en la consulta general normal. Ok, bueno, mi compañera va a continuar con las preguntas. Ok. Ok, doctora, sobre lo que usted ha comentado del riesgo que se exponen los trabajadores, ¿usted considera que hay factores de riesgo psicosociales en la empresa a los cuales estén expuestos los trabajadores? Sí, a muchos. Por ejemplo, simplemente el hecho de que hubiera pandemia fue un factor psicosocial muy importante porque nosotros tuvimos que modificar los horarios porque sacamos al personal vulnerable que no podía estar en planta. Entonces tuvimos que prolongar los horarios para poder compensar y sacar la productividad que nosotros teníamos que hacer. Entonces, ¿qué hacía? Pues que los trabajadores laboraran más de 12 horas, tenían menos tiempo con su familia, estaban más estresados, estaban más frustrados, aumentaron de peso. Ahora en los resultados de los exámenes médicos periódicos, la mayoría salió entre sobrepeso y obesidad clase 1 y 2. ¿Por qué? Cosa que no me salió en el año pasado, que no había pandemia. El factor estrés los hizo comer más y los hizo tener más hambre y comer más y aumentar de peso. Entonces, todo eso es un factor psicosocial, tomando en cuenta que algunos tuvieron fallecimientos dentro de sus familiares y pues a eso les aunó la irritabilidad, el mal humor. Entonces fueron factores psicosociales externos e internos, porque al estar más irritables, pues cualquier cosa que se dañe en el proceso los vuelve más irritables y tienen más problemas con sus compañeros. ¿Y ha tenido incapacidades por estos factores? O sea, de que tengan que dejar de ir a trabajar o algo así, o al menos ahorita durante la pandemia que han aumentado más. Incapacidades por el IMSS, no. Sin embargo, si el trabajador se encuentra, o más bien, si lo detectamos con un riesgo psicosocial, nosotros nos involucramos directamente con su núcleo familiar, con la persona, e inclusive podemos dar incapacidades internas para resolver sus problemas. También en la empresa contamos con psicólogos y tenemos una línea Trimex de atención psicológica. Ah, ok, muy bien. Y por último, ¿nos podría platicar sobre alguna experiencia que haya tenido en la empresa, como, o sea, una experiencia que usted le haya marcado o que usted crea que sea importante o que nos dé algo a enseñar sobre, o sea, el trabajo sobre especialista en medicina del trabajo? Creo que la especialidad de medicina del trabajo es muy importante porque realmente el médico ocupacional es el primer contacto del paciente antes de que llegue al IMSS por cualquier incapacidad. Entonces, el médico del trabajo es el primero que conoce cómo está el paciente, inclusive llega a fraternizar con los pacientes porque los ve día a día. Entonces, pueden saber si un paciente está bien o se siente deprimido o está enfermo, y nosotros somos la prevención antes de que llegue una incapacidad. Entonces, esa es la parte más importante, el hacer algo que prevenga el que lleguen a un hospital. Son actividades que nosotros tenemos que implementar año con año, mes con mes, y estarlas llevando para que el personal que ustedes tienen en su empresa o que van a tener en su empresa no llegue a una incapacidad. Esa es la parte más importante, el que ustedes conozcan a esa persona y que no la dejen que llegue a una enfermedad crónica, que puedan detectar un sobrepeso, que puedan prevenir una enfermedad crónica en etapas iniciales, que puedan revertir algunas enfermedades antes de que tenga una incapacidad. Entonces, lejos de que nosotros nos contraten en una empresa para disminuir el ausentismo o tratar un accidente, creo que la parte más importante que debe influir en un médico ocupacional es la vocación por la prevención de las enfermedades. Ok, muchas gracias, doctora. No sé si mi compañero Adrián va a agregar algo más, pero es todo de mi parte. Gracias. Sí, bueno, doctora, ya nada más para pues dar conclusión a esta entrevista, pues preguntarle a usted si igual pues de todas las preguntas, de todos los temas que ya le hemos cuestionado, a lo mejor de los métodos, de los softwares, de la ergonomía, si usted considera que dentro de todos estos, pues bueno, yo creo que todos son importantes, ¿no? Tienen un grado de importancia, pero a lo mejor aplicado a su campo laboral, pues considera que si existe o no algún tema pues un poco más relevante, igual
pues quizás por la frecuencia en que se ocupa o por la frecuencia de alguna situación que sucede, o existe algo de este tipo que usted le haga decir que hay algo más importante. Más importante como en qué. Sí, pues quizás algún tema resulta, digo, le menciono, yo creo que todos los temas que cubre de que la medicina del trabajo pues son importantes, pero igual no lo sé, en su ámbito laboral, por ejemplo, con lo de cuidar pues las enfermedades provocadas por algún gas nocivo o algún hecho, alguna situación que pues provoque darle más atención a algún tema de estos de los que le hablamos que a otros. O si usted considera que tienen la misma, o sea, el mismo nivel de importancia, o pues sí, no importa. Así como que uno tenga más nivel de importancia que otro, pues no, la verdad es que todos tienen el mismo nivel de importancia. Sin embargo, hay ocasiones en las que nosotros tenemos que hacer de lado algunas cosas y darle más importancia, por ejemplo, a lo que es la cuestión ergonómica. Eso es muy importante para nosotros, Claro. porque una persona que tenga un daño ergonómico, pues finalmente, vaya, no es porque afecte a la empresa, sino porque nosotros estamos dañando a un trabajador, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, nosotros podemos ocasionarle secuelas permanentes a una persona por no hacer caso a cierta situación o a cierto factor de riesgo que no queremos ver o que no vimos o que no nos reportaron. Entonces, a veces hay que ponerle más atención a ese tipo de cosas. O sea, la verdad es que en la empresa en la que me desempeño no tengo un alto índice de accidentes ni de incidentes. Casi todo lo que vemos es prevención de riesgos. Eso es lo más importante. Muy bien. Bueno, y algún tema que a usted no le preguntamos, pero quisiera agregar que considere importante también en su campo laboral y que quiera, no lo sé, igual resaltar, que a usted le resulte importante. Que hacen falta muchos médicos ocupacionales, y de alguno de ustedes sale uno, pues bienvenido al gremio, porque hacen mucha falta. Muy bien, bueno, igual esta ya es una pregunta un tanto más personal, pero pues preguntarle a usted, doctora, qué fue lo que la hizo pues dedicarse al médico, a la medicina laboral, o sea, qué fue lo que le llamó la atención. Eso está muy interesante porque a mí soy bien peleonera, me gusta mucho lo que es la legislación. Entonces cuando estudié medicina me incliné más al lado ocupacional porque es mucha normatividad, es mucho cumplimiento. Entonces, cuando llega una auditoría de Secretaría del Trabajo o una auditoría de Secretaría de Salud, es muy interesante el ver cómo la parte legislativa de salud puede entrar en una empresa. Eso es muy interesante, me gusta mucho eso. Ok, sí, pues sí, son bastante entendible. Bueno, no, pues ya sería todo por la entrevista. Digo, agradecerle a usted que se dio el tiempo pues de darnos un espacio en su agenda. Yo creo que estoy seguro que usted tiene pues muchas cosas que hacer, entonces pues sí valoramos que se haya dado el tiempo pues de respondernos las preguntas, de la información que nos dio esa información pues muy interesante, muy pues valiosa. Yo creo que conocer cómo es que se aplican los conceptos de la medicina del trabajo, pues ya aplicados, ¿no?, a una empresa, además de que pues sí es importante conocerlos, como usted mencionó. O sea, aunque un médico pues no se dedique lleno a la medicina laboral, pues, o sea, conocer estos conceptos los puedes aplicar pues yo creo que se pueden aplicar en muchas zonas, ¿no? O sea, incluso en cualquier tienda departamental, pues uno puede ver cómo es que trabajan las personas. Entonces, pues conocerlos ya como médicos sí te abre un tanto el panorama pues sí, de las situaciones que implican y los riesgos que hay. Entonces, pues sí, eso ya será todo por nuestro día. Muchas gracias otra vez.